En algún momento, el mundo comenzó con el vacío. No había tierra, ni cielo, ni dioses, solo caos. Luego aparecieron los titanes, los olímpicos, los señores de los mares y las profundidades. Estos dioses gobernaban los elementos, se enamoraban, discutían y un día desaparecieron. En este video aprenderás cómo los dioses derrocaron a los titanes y construyeron el Olimpo. ¿Por qué Zeus temía a sus propios hijos? ¿Quién traicionó al Olimpo y por qué dio el fuego a los humanos? ¿Por qué Afrodita engañó a su esposo y por qué Ares era una carga para todos? ¿Cómo los dioses mismos tejían intrigas, discutían y se vengaban? ¿Y por qué un día guardaron silencio para siempre? Escucharás la historia completa del Olimpo desde los primeros mitos. La esencia de Gea, es decir, la tierra, apareció por sí misma, sin padre ni madre. Inmediatamente se convirtió en la base del mundo futuro y el apoyo para todo lo vivo e inerte. En Gea crecieron montañas, bosques, mares, seres vivos e incluso dioses. Ella era simplemente la tierra bajo los pies, pero en los mitos era una fuerza pensante y activa. Gea podía crear cosas nuevas, sentir dolor y buscar justicia. Casi al mismo tiempo que ella surgió el abismo del Tártaro, un lugar profundo y aterrador que provoca miedo. El Tártaro se encontraba en las capas más bajas del mundo, más profundo que todos los océanos y montañas. Más tarde se convertiría en prisión para aquellos a quienes incluso los dioses decidan castigar. Después de Gea y el Tártaro apareció Eros, no un niño con arco, sino un principio cósmico necesario para unir las partes del mundo y desarrollar la vida. Sin Eros, Gea no podría engendrar descendencia y el caos no tendría fuerza para desarrollarse. Lejos del Olimpo, incluso Zeus, el futuro rey de los dioses, sentía miedo ante la voluntad de Nix, madre de la luz, el éter y el día Gemir, nacidos de la unión con Erebo. El mundo comenzó a distinguir por primera vez la luz y la oscuridad, lo alto y lo bajo. Esto se convirtió en el primer sistema, la base del orden y las categorías fundamentales: noche y mañana, frío y calor, reposo y movimiento. Mientras tanto, Gea, adquiriendo poder, creaba algo nuevo. Sin padre, por la fuerza de su voluntad, engendró a Urano, el cielo, extendido sobre la tierra como una cúpula que la envolvía por todos lados. Esta unión no fue matrimonial en el sentido humano, sino natural e inevitable. De su unión nacieron 12 titanes, 3 cíclopes y 3 hecatónquiros. Los titanes eran poderosos y casi inmortales, la base de la generación mayor de dioses. Entre ellos estaban Océano, señor de las aguas primordiales, Tea, madre de la luz, Mnemosine, protectora de la memoria. También estaban Rea, futura madre de Zeus, Tetis, Coso, Hiperión y otros, cada uno de los cuales tendría un papel importante en los eventos venideros. Sin embargo, Urano no amaba a todos sus hijos. Especialmente temía a los 3 hecatónquiros, gigantes con 100 manos y 50 cabezas, y a los cíclopes con un solo ojo. Los consideraba peligrosos y feos, por lo que los encerró en el vientre de Gea, privándolos de libertad y ocultándolos del mundo. Gea sufría, sintiendo cómo sus hijos se agitaban y padecían dentro de ella. No podía perdonar la crueldad de Urano y buscaba ayuda en sus hijos, los titanes. Todos los titanes temían rebelarse contra su padre, pero el menor, Cronos, inteligente y ambicioso, no sentía miedo ante Urano y se atrevió a un acto audaz. Gea le dio a Cronos una hoz especial, tallada en adamantio, tan duro como nada en el mundo. Con esta arma emboscó a Urano una vez más. Cronos saltó de la emboscada y castró a Urano. La sangre de Urano, al caer sobre la tierra, engendró muchos espíritus vengativos y gigantes que luego se levantarían contra el Olimpo. La carne de Urano, al caer en el mar, provocó el oleaje, del cual emergió Afrodita, diosa del amor y la belleza. Así comenzó una nueva era. Después de derrocar a Urano, Cronos se convirtió en soberano, liberó a los titanes y comenzó a gobernar. Tomó como esposa a su hermana Rea, estableciendo un nuevo orden. Fue una época de fuerza, estabilidad y poder primitivo. Pero sobre Cronos pendía la profecía de ser derrocado por uno de sus hijos, tal como él había derrocado a su padre. El miedo al destino hizo que Cronos actuara con crueldad. Cada vez que Rea daba a luz a un niño, él se lo tragaba para evitar ser derrocado. Así desaparecieron Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, tragados por Cronos. Rea permanecía desesperada y buscaba una forma de salvar al último hijo. La mujer estaba en profunda desesperación, incapaz de ver cómo sus hijos desaparecían uno tras otro. Llegó el momento de dar a luz al 6.º hijo y decidió engañar a Cronos.
En la isla de Creta, en una cueva profunda, dio a luz a un niño. Lo llamaron Zeus. En lugar del bebé, envolvió una piedra en pañales y se la entregó a Cronos. Cronos, sin sospechar nada, se tragó la piedra, pensando que había destruido a otro hijo. Zeus creció oculto bajo la protección de los guerreros curetes. Los curetes golpeaban sus espadas para ahogar el llanto de Zeus. Fue alimentado por la cabra Amaltea, y sus cuidadores le enseñaron sobre la injusticia que reinaba en la tierra. Zeus conocía su origen y entendía que algún día regresaría. Esta parte del mito no termina con una victoria, sino con la espera de un gran acontecimiento. El mundo ya temblaba de presentimiento, aunque Zeus aún era un niño. Los antiguos titanes vivían confiados, y Cronos disfrutaba del poder sin sospechar su error. Dentro de Cronos, junto con los hijos pasados, había una piedra, no carne. Todo conducía a una nueva guerra, una gran batalla por el destino del mundo, pero el mundo estaba en suspenso. El Olimpo aún estaba vacío, los dioses aún no habían ascendido a la cima. Todo apenas comenzaba. Pasaron muchos años desde que Zeus fue escondido en Creta. Los niños liberados se unieron a Zeus para poner fin al dominio de los titanes. Así comenzó la titanomaquia, la gran guerra entre la antigua y la nueva generación de dioses. La titanomaquia no fue solo un conflicto, sino una guerra larga y agotadora que duró 10 años. El mundo estuvo al borde de la destrucción, las montañas se derrumbaban y el cielo se partía. El mar se desbordaba y todo ser existente participaba en la guerra, incluso aquellos que no elegían bando. La batalla abarcó todo el mundo y tocó a cada criatura. Al lado de Zeus y sus hermanos luchaban no solo los olímpicos, sino también antiguos aliados, los injustamente encarcelados cíclopes y hecatónquiros. Zeus descendió a la oscuridad del Tártaro y liberó a los cíclopes y hecatónquiros. En agradecimiento, los cíclopes forjaron poderosas armas para los olímpicos. Para Zeus estaban destinadas las relámpagos, brillantes e irresistibles, con un enorme poder destructivo. Estos artefactos fueron clave en las futuras batallas entre dioses y titanes. Poseidón recibió un tridente que podía destruir la tierra y provocar terribles terremotos, cambiando el curso de la batalla en un instante. A Hades se le otorgó un casco que hacía a su portador invisible e indetectable para los enemigos, permitiéndole infiltrarse sin ser visto en las filas contrarias. Estos 3 poderosos artefactos jugaron un papel decisivo en las batallas entre dioses y titanes, cambiando destinos y resultados de los combates. Los hecatónquiros, criaturas con 100 brazos, podían lanzar enormes rocas a los titanes con increíble velocidad, cambiando el curso de la batalla con su fuerza. Su presencia fue decisiva, pues la fuerza de los titanes, aunque grande, no era ilimitada, y los hecatónquiros fortalecían la resistencia de los dioses. Al frente del ejército de titanes estaba el propio Cronos, rodeado de poderosos aliados, listos para luchar por el poder y su derecho al trono. Entre los titanes estaban Atlas, condenado a sostener el firmamento, el sabio Océano, el comedido Seo y el feroz Jápeto, cada uno con su fuerza y carácter. Su objetivo era claro: mantener el poder que consideraban suyo por derecho de nacimiento, impidiendo que los dioses dominaran. Las batallas se desataron por todas partes, en la tierra, en el cielo y en el mar, donde cada golpe y explosión cambiaban el paisaje y los destinos. Cuando Zeus lanzaba rayos, las cadenas montañosas se convertían en cenizas, demostrando el poder destructivo de su arma y su ira. Poseidón desgarraba la tierra con su tridente, inundando las llanuras con agua, causando caos y destrucción entre los titanes. Hades, oculto bajo el casco de invisibilidad, se infiltraba en el campamento enemigo, sembrando pánico y destruyendo sus planes desde dentro. Los titanes no se quedaban atrás, sus golpes sacudían la tierra y sus gritos llenaban el cielo, creando una atmósfera de terror y caos. Los humanos aún no existían entonces, pero si lo hubieran hecho, habrían considerado esos días el fin del mundo y el comienzo de una nueva era. A pesar de su poder, a los titanes les faltaba unidad, y algunos, como Océano, se negaron a participar en la guerra, alterando el equilibrio de fuerzas. Otros comenzaron a dudar al ver cómo crecía el poder de los olímpicos. Esto dio a Zeus y a sus hermanos una ventaja en la lucha contra los titanes, lo que cambió el curso de los acontecimientos. Con cada año, los olímpicos empujaban a los titanes cada vez más atrás, hasta que lograron una victoria decisiva. Los titanes fueron derrocados y encarcelados en el Tártaro, un lugar subterráneo sombrío. Para que nadie liberara a los titanes, Zeus colocó en las puertas a miles de hecatónquiros, enormes guardianes con múltiples brazos y ojos.
A cada titán se le asignó un castigo. Atlas, uno de los más fuertes, no fue enviado al Tártaro, sino que fue condenado a sostener el firmamento sobre sus hombros. Después de la guerra, Zeus y sus hermanos dividieron el poder. Zeus se convirtió en el señor del cielo y jefe de los dioses, estableciendo el orden en el Olimpo. Poseidón recibió el dominio sobre los mares y océanos, gobernando las aguas y las profundidades marinas. Hades obtuvo el mundo subterráneo, donde habitan las almas de los muertos. Su reino era oscuro y misterioso. La tierra quedó común. Ninguno de los hermanos tenía derecho total sobre ella. Esta división creó un equilibrio de poder entre los dioses. La titanomaquia terminó, pero sus consecuencias se sintieron durante siglos. El antiguo orden fue destruido y comenzó una nueva era de gobierno. En lugar de la fuerza bruta de los titanes, llegó un gobierno basado en la fuerza, la razón y las leyes. El Olimpo aún no se había convertido en el hogar de los dioses, pero la idea de jerarquía y orden ya estaba establecida. Así terminó la primera gran guerra entre dioses y titanes, abriendo el camino a una nueva época. El resultado de la lucha de los dioses fue la afirmación de un nuevo orden. Comenzó la era de los olímpicos. El poder ahora se basaba en el nacimiento, la justicia, la fuerza y la capacidad de tomar decisiones. Zeus, tras sobrevivir al exilio y convertirse en líder, ahora se convirtió en rey. Su camino de gobierno apenas comenzaba después de la guerra con los titanes y su encarcelamiento en el Tártaro. El mundo no se volvió pacífico de inmediato. La tierra temblaba por las recientes batallas, el cielo estaba marcado por cicatrices y el mar se agitaba recordando los golpes del tridente de Poseidón. La victoria fue obtenida, pero el caos no desapareció. Los hermanos debían compartir el poder y establecer un orden firme en el mundo que ahora les pertenecía. Zeus propuso no luchar por el poder absoluto, sino dividir el mundo en 3 partes. Para evitar disputas, decidieron recurrir al sorteo. La opinión de los dioses se dividió. Algunos consideraban el sorteo como diplomacia, otros como un truco de Zeus que influyó secretamente en el resultado. El sorteo fue así. Zeus recibió el cielo, Poseidón los mares, Hades, el reino subterráneo. La tierra quedó común e indivisible para todos. Zeus ocupó el trono en la cima del Olimpo, la montaña más alta de Grecia, oculta por nubes, convirtiéndose en símbolo del poder divino. Sobre la tierra los dioses comenzaron a construir su morada. Su casa no se levantaba con piedras y madera, como hacen los humanos, sino que estaba tejida de éter, una sustancia pura y transparente. Allí aparecieron salas para reuniones, palacios para cada dios, salas sagradas con columnas de mármol y tronos dorados, majestuosos y resplandecientes. En el Olimpo Zeus estableció reglas. El poder de cada dios estaba limitado a su esfera de influencia. Nadie podía interferir en los asuntos de otros sin permiso, ni siquiera Zeus mismo. Él no podía gobernar los mares, esa era prerrogativa de Poseidón. No podía ordenar a las almas de los muertos, allí reinaba Hades. Pero en lo demás, la palabra de Zeus era ley. Para mantener el orden, Zeus instituyó consejos. En el Olimpo no existía la democracia, pero sí la discusión de asuntos y decisiones importantes entre los dioses. Los dioses se reunían para decidir si intervenir en los asuntos de los mortales, castigar a los transgresores o nombrar nuevos protectores de ciudades y héroes. Hera, hermana y esposa de Zeus, a menudo le objetaba. Atenea hablaba con calma y sensatez, Ares exigía acciones decisivas y Dionisio proponía un camino arriesgado. Pero la palabra final siempre quedaba en manos de Zeus. Uno de los primeros actos del Olimpo fue estabilizar el mundo circundante y establecer el orden. Poseidón calmó las tormentas, estableció los límites de los mares, ordenó a las olas obedecer el ciclo lunar, controlando el elemento acuático. Hades organizó el reino de los muertos, creando un sistema para las almas y estableciendo reglas para su estancia en el más allá. En el mundo existían 3 zonas para las almas: Elicio para los justos, Tártaro para los criminales y la llanura de Asfódelos para aquellos cuya vida no fue ni buena ni mala. Para decidir el destino de cada alma, Zeus designó jueces, Minos, Eaco y Radamanto. Estos 3 jueces impartían justicia en el reino de los muertos. Zeus se concentró en la tierra y el cielo. Se convirtió en el protector del orden, la justicia y la ley, estableciendo reglas para todo lo que lo rodea. Introdujo el cambio del día y la noche, estableció el movimiento del sol y las fases de la luna, organizando el tiempo en la tierra. Los vientos se sometieron a las 4 direcciones por su mandato.
Los relámpagos recibieron nombres y partieron por los caminos celestiales. Zeus formó una alianza con la diosa de la justicia Temis para impartir justicia juntos entre los dioses y los futuros mortales. Pero no todos aceptaron el nuevo orden. Algunos titanes evitaron el encarcelamiento y quedaron libres, causando preocupación entre los dioses. Prometeo y su hermano Epimeteo, hijos del titán Jápeto, no apoyaron a Cronos en la guerra y permanecieron neutrales. Prometeo ayudó a Zeus y entendió que la era de los titanes había terminado, pero su relación se complicó debido a eventos futuros. Especialmente después de que Prometeo entregara el fuego a los humanos, cambiando su destino para siempre, surgirían nuevos desacuerdos. Esta historia aún está por venir, pero ya entonces estaba claro. Establecer el orden no significaba el fin de todos los conflictos. En el Olimpo se formaban las primeras costumbres. Los dioses se reunían en un banquete donde comían ambrosía y bebían néctar, bebidas de la inmortalidad. Las musas tocaban, creando una atmósfera de fiesta e inspiración entre los dioses. Su música llenaba el salón de grandeza. Cantaban, y la diosa Hestia mantenía el fuego sagrado en el corazón de cada hogar. Cada dios encontró su lugar, símbolos de animales, plantas y rituales especiales. El Olimpo se parecía a una ciudad sin calles ni techos, sin muros, pues nadie se atrevía a subir allí sin una invitación divina. Zeus comenzó a establecer vínculos con otros dioses y mujeres mortales. Pronto tendría hijos que ocuparían roles importantes entre los olímpicos. Mientras tanto, el Olimpo era relativamente tranquilo. Era un tiempo de formulación de fundamentos, cuando el orden se mantenía no por el miedo, sino por el equilibrio y la armonía. El mundo dejó de pertenecer al caos, pero aún no era completamente estable. Este es el capítulo de la historia del Olimpo, no sobre batallas, sino sobre la creación de un sistema. Zeus demostró que no solo puede destruir, sino también crear. Poseidón y Hades aceptaron sus roles en el nuevo orden. Los titanes retrocedieron. El mundo comenzó a respirar de una manera nueva. Por primera vez surgió un gobierno con leyes, reglas y jerarquía. El Olimpo se convirtió en el centro del mundo, invisible desde la tierra, pero punto de referencia desde donde los dioses observaban, juzgaban, discutían, amaban y castigaban. No era perfecto, pero existía. De él comenzó una era en la que creyeron generaciones enteras de mortales e inmortales. Cuando la guerra con los titanes terminó, Zeus y sus hermanos afirmaron su poder sobre el mundo. El Olimpo se convirtió en su morada, y el consejo divino comenzó a formarse gradualmente. El poder no se limitaba a Zeus, Poseidón y Hades. El mundo era demasiado complejo para ser gobernado solo por tres. En este periodo, otros dioses aparecieron en el Olimpo. A pesar de esto, Hera no solo era la esposa de Zeus, sino también una participante plena en todas las decisiones del Olimpo. El segundo entre los olímpicos era Poseidón, hermano de Zeus, señor de los mares. Él recibió el tridente, otorgado por los cíclopes, y sometió a todas las aguas del mundo. Poseidón gobernaba los océanos, ríos, tormentas y terremotos. Era un dios irascible y orgulloso. Construía palacios bajo el agua y tenía numerosos descendientes de ninfas y mujeres mortales. Su carácter se manifestaba en el mismo mar, cambiante, ruidoso y peligroso, pero vitalmente necesario. El tercero era Hades, su hermano, gobernante del reino subterráneo. No vivía en el Olimpo, pero su lugar en el panteón era indiscutible e importante para el equilibrio del mundo. Hades no era malvado. El quinto es Apolo, hijo de Zeus y Leto, dios del sol, las artes, las profecías y la armonía. Su culto era especialmente fuerte en Delfos, donde se encontraba el famoso oráculo. Apolo era considerado el ideal de la belleza masculina, pero tras su armonía exterior se ocultaba un dios estricto y vengativo, capaz de acciones decisivas. Podía traer la plaga si se le enfadaba, o curar si mostraba benevolencia. Tocaba la cítara, disparaba con arco y decía la verdad que nadie podía refutar. La sexta es Artemisa, hermana gemela de Apolo, diosa de la caza, la luna y la virginidad. No se casaba, preservaba su libertad y era protectora de los animales salvajes. Artemisa no toleraba violaciones de sus límites. El cazador Acteón, que la vio desnuda, fue transformado en ciervo y destrozado por sus propios perros. Ella protegía a las mujeres en parto y a las jóvenes, especialmente a aquellas que rechazaban el matrimonio y las expectativas sociales. El séptimo es Ares, dios de la guerra. Era hijo de Zeus y Hera, pero su padre nunca ocultó su antipatía hacia él. Ares personificaba la furia desenfrenada, la sangre y la destrucción. Era respetado pero no amado ni siquiera en el Olimpo.
A diferencia de Atenea, que simbolizaba la táctica y la razón, Ares era la encarnación de la fuerza pura y el instinto. A menudo lo acompañaban deidades del terror, el miedo y la discordia. Octava, Afrodita, diosa del amor y la belleza. Según una versión, nació de la espuma del mar formada alrededor de una parte del cuerpo de Urano. Según otra versión, era hija de Zeus y Dione. Su influencia se extendía mucho más allá de las parejas enamoradas. Ella gobernaba la pasión, el deseo, la atracción, y ni siquiera los grandes dioses podían resistirse a sus encantos. Afrodita era esposa de Hefesto, pero su corazón a menudo pertenecía a otros, especialmente a Ares. Hefesto, dios del fuego y la herrería, era hijo de Hera, nacido sin la participación de Zeus. Era cojo y no especialmente hermoso, pero su habilidad era insuperable. Fue Hefesto quien forjó las armas para los dioses, incluyendo los rayos de Zeus, el arco de Apolo y el escudo de Aquiles. A pesar de su apariencia, era respetado por su trabajo e ingenio. Hestia, diosa del hogar, era la primera hija de Cronos y Rea, hermana mayor de Zeus. No participaba en peleas, guerras ni romances, manteniendo el hogar familiar. Su papel consistía en proteger el calor del hogar, los rituales y los sacrificios. En algunas versiones cede su lugar a Dionisio, pero su veneración fue generalizada y constante. Le ofrecían el primer sacrificio en cualquier banquete, lo que subrayaba su importancia en la vida doméstica y religiosa de los antiguos griegos. Hermes, hijo de Zeus y Maya, era dios del comercio, la astucia, los viajes y los ladrones. Era el mensajero de los dioses y llevaba sandalias y un sombrero alados. Hermes se distinguía por su ligereza, agudeza mental y capacidad para moverse libremente entre los mundos, acompañando las almas de los muertos al inframundo. Él servía como un vínculo entre los dioses y los mortales, facilitando la comunicación e interacción entre diferentes mundos. Dionisio, dios del vino, la alegría, la locura y el teatro, fue el último olímpico. Su madre era la mortal Semele y su padre Zeus, lo que hacía su origen único. El culto a Dionisio era el más ambiguo, combinando placer y destrucción, embriaguez y éxtasis, lo que hacía su veneración especial. Sus festividades eran ruidosas y a veces excedían todos los límites. A través del caos, él revelaba nuevas formas de verdad, mostrando las profundidades del ser y del sentido. Estos 12 dioses no son solo un grupo, reflejan la estructura del mundo. Cada deidad simboliza una parte distinta de la vida humana y sus fuerzas. La razón y la pasión, la muerte y el nacimiento, el amor y la guerra, el arte y el trabajo, la familia y la soledad. Cada fuerza vive en su dios, entrelazándose en los mitos. Sus historias se entrelazan como las ramas de un árbol, dando vida a mitos, tragedias, cultos y arte, enriqueciendo el patrimonio cultural de la humanidad. Aunque los dioses son inmortales, sus caracteres son muy humanos. Sienten envidia, se enamoran, discuten, buscan significados y se vengan, lo que los hace cercanos a las personas. Los griegos amaban sus mitos, porque en cada dios veían no solo un poder, sino un reflejo de sí mismos y de sus experiencias. El Olimpo se convirtió en un símbolo de poder y un nuevo orden, un verdadero lugar de residencia de los dioses, que conecta el mundo de los mortales con la fuerza divina. La montaña del Olimpo no tenía puertas ni muros. Los mortales no podían entrar allí no por obstáculos, sino porque no se les permitía. El Olimpo está oculto a la vista, pero se percibe como un lugar absolutamente real, donde los dioses no viven en la efímera, sino en su propia sustancia. Los dioses tenían salones, palacios, objetos cotidianos y rituales. Todo estaba creado de sustancia divina, éter, claro e imperceptible para el hombre. En el centro estaba el trono de Zeus, el principal símbolo de poder. No era simplemente un trono decorado, sino un símbolo del poder divino supremo. El lugar desde donde Zeus impartía justicia y convocaba consejos era el centro del poder. Alrededor del trono estaban los lugares de otros dioses, cada uno con derecho a voz y zona de influencia. La estructura del poder era jerárquica, pero no absoluta. Zeus era supremo, pero no gobernaba de manera absoluta. La intervención en los asuntos de otros dioses rompía el equilibrio. En el Olimpo no había una corte claramente definida ni reuniones programadas. Los dioses se reunían según la necesidad para discutir a los mortales y resolver conflictos. En los consejos hablaban los mayores, sabios y respetados. Atenea era la voz de la razón, era la guardiana del orden, Apolo el profeta, Hermes el enlace entre los mundos. Cada dios conocía su lugar y límites.
Después de las reuniones, el Olimpo vivía una vida tranquila, donde se organizaban banquetes con ambrosía y néctar, la comida de la inmortalidad. Los banquetes no eran entretenimiento, sino una unión ritual. Se llevaban a cabo con música y canto de las musas, hijas de Zeus y Mnemósine, patronas de las artes. A veces, en las festividades surgían disputas y conflictos, pero rara vez se convertían en enfrentamientos abiertos. En el Olimpo se valoraba el equilibrio por encima de todo. Existía el cargo de copero, quien servía las bebidas en los banquetes. La primera fue la diosa Hebe, hija de Zeus y Hera, que desempeñaba ese papel. Según una versión, el lugar fue ocupado por Ganimedes, un joven de origen mortal que Zeus secuestró y elevó al Olimpo por su belleza. Su participación en los banquetes es un ejemplo de cómo los inmortales aceptaban a los mortales si eran elegidos por los dioses para un destino especial. No había templos en el Olimpo. Los dioses no necesitaban adoración mutua. Cada uno tenía su propio palacio, reflejando su carácter y funciones. El espacio más importante del Olimpo era el fuego que mantenía Hestia, simbolizando estabilidad, calor y vida. Este fuego no ardía ni quemaba, era tranquilo y constante, como la respiración del mundo, manteniendo el orden del Olimpo. Aunque el Olimpo parecía un lugar de orden, dentro existían tensiones. Hera sentía celos, Ares exigía gloria y poder. Atenea discutía con Poseidón por las ciudades. Sus disputas reflejaban la lucha por influencia y poder sobre el mundo mortal. Afrodita tejía intrigas amorosas, cambiando el destino de los héroes. Su influencia era sutil y engañosa. A veces Hermes se burlaba, haciendo bromas a otros dioses, aportando ligereza y diversión a la atmósfera tensa. A veces Zeus se enojaba, su ira era grande, y hasta los dioses temían su poder y autoridad. A veces Artemisa se retiraba a los bosques para descansar del bullicio del Olimpo y encontrar paz en la naturaleza y el silencio. El Olimpo no era una utopía, era un organismo vivo con reglas y emociones, donde los dioses vivían como verdaderas personalidades. Es interesante que incluso los dioses, poseyendo inmortalidad, no consideraban que fuera libertad completa. Ellos obedecían leyes antiguas que estaban por encima de ellos mismos. Existía una fuerza superior a ellos, Moira, la diosa del destino. Ni siquiera Zeus podía cambiar lo que ya habían trazado. Existía el principio de Xenia, la sagrada hospitalidad que no podía ser violada. Esta ley era sagrada e inviolable para todos. Existía un juramento dado por los dioses, y su violación se castigaba irrevocablemente. Romper las promesas era mortalmente peligroso. El Olimpo no era solo un lugar, sino un sistema donde se tomaban decisiones que influían en los destinos de ciudades, héroes y generaciones enteras. De allí comenzaban las guerras y se formaban alianzas. Se creaban mitos que se transmitían de siglo en siglo. El Olimpo estaba lejos, pero su aliento se sentía en cada templo, en cada sacrificio, en cada relato junto al fuego. Estaba cerrado para los humanos, pero abierto en su imaginación. Allí vivían no ideales, sino caracteres. El Olimpo no era solo la cima de la montaña, sino la cima de la comprensión humana de lo divino. El Olimpo era la morada de los inmortales, pero no un lugar de armonía. Los dioses tenían pasiones, ambiciones y debilidades. En su mundo ocurrían conflictos agudos, prolongados y enredados, donde el poder, el honor y el amor se cruzaban. En tales condiciones, inevitablemente estallaban peleas, intrigas y venganzas, especialmente entre Zeus y Hera. Hera, diosa del matrimonio, era especialmente conocida por sus enfrentamientos con Zeus, lo que se convirtió en un símbolo de los conflictos divinos. Hera era la esposa legítima de Zeus, el dios supremo, señor del cielo y los relámpagos. Ella sabía de su infidelidad, que le causaba dolor. Zeus a menudo tenía relaciones con diosas, ninfas y mujeres mortales. Algunas relaciones las ocultaba, otras tenían consecuencias sonoras. De estas relaciones nacían semidioses. Los destinos de los pueblos cambiaban, y en el Olimpo surgían peleas entre los dioses. Hera sufría, pero su dolor se convertía en acciones. Hera se vengaba no tanto de Zeus, sino de aquellos que violaban los límites. La sacerdotisa Io, seducida por Zeus, sufrió la ira de Hera. Para salvar a Io, Zeus la convirtió en una vaca. Pero Hera descubrió la verdad y envió al sirviente Argos para vigilarla. Zeus mató a Argos, pero Hera tomó sus ojos y los decoró en la cola de su sagrado pavo real. Luego Hera envió tábanos contra Io, por los cuales ella vagaba por el mundo, sufriendo y sin encontrar descanso. Un destino similar esperaba a Semele, una mujer mortal de quien Zeus esperaba un hijo. Hera tomó la forma de una anciana.
Hera convenció a Semele para exigir a Zeus que se mostrara en su verdadera forma. Cuando lo hizo, Semele murió por su resplandor. Solo el niño no nacido, el futuro Dionisio, fue salvado. Este conflicto fue solo uno de muchos entre Hera y otras diosas. Una de las fuentes eternas de conflictos fue la rivalidad entre las diosas. La más famosa fue la disputa entre Atenea, Hera y Afrodita. Todo comenzó cuando la diosa de la discordia, Eris, no fue invitada al banquete de los dioses. En venganza, lanzó una manzana dorada con la inscripción «Para la más hermosa» entre los invitados. Entre las tres diosas estalló una pelea por la manzana. Zeus no quiso resolver la disputa y entregó la elección al mortal Paris, hijo del rey troyano. Cada diosa intentó persuadir a Paris para que eligiera su lado. Hera prometió el poder sobre todos los reinos, Atenea sabiduría y victorias en batallas. Afrodita prometió el amor de la mujer más hermosa de la tierra. Paris eligió a Afrodita, lo que fue una decisión fatídica. En agradecimiento, Afrodita le dio a Paris el amor de Helena, esposa del rey espartano. Esta elección fue la causa de la larga y destructiva guerra de Troya. Aunque todo comenzó con una disputa sobre la belleza, las consecuencias fueron catastróficas para cientos de personas y dioses. Dentro del Olimpo también surgieron conflictos. Una vez, Hera, Poseidón y Atenea decidieron conspirar contra Zeus debido a su gobierno severo. Ataron a Zeus en sueños, pero Tetis, la diosa del mar, invocó en secreto a Briareos, el antiguo Hecatónquiro, para liberarlo. Briareos liberó a Zeus, quien se enfureció y castigó a los conspiradores de manera severa y pública. Hera fue colgada por las muñecas entre el cielo y la tierra, atando a sus pies un yunque de oro como señal de castigo. Este acto fue una advertencia para todos los dioses sobre la supremacía de Zeus, a pesar de la igualdad en el Consejo Olímpico. Las intrigas de Afrodita también causaban muchos problemas. Ella estaba casada con Hefesto, pero a menudo le era infiel. Sus infidelidades ocurrían especialmente con otros dioses y héroes, lo que provocaba discordia entre los olímpicos. Ares. En una de las historias, Helios, el dios del sol, notó los encuentros amorosos de Ares y Afrodita y se lo contó a Hefesto, quien decidió intervenir. Hefesto forjó una red invisible y la colocó sobre la cama. Cuando Ares y Afrodita se reunieron de nuevo, quedaron atrapados en la trampa. Hefesto llamó a otros dioses para que vieran la infidelidad. La escena provocó risas, pero también reveló tensión, celos, orgullo herido y burla. Incluso entre los dioses que personificaban la lógica, ocurrían conflictos. Atenea, diosa de la sabiduría, a menudo discutía y luchaba con Poseidón. Lucharon por el derecho de protección sobre la ciudad que más tarde se convertiría en Atenas. Para resolver la disputa se designó un regalo simbólico. Poseidón golpeó la tierra con su tridente, provocando una fuente de agua salada. Atenea plantó un olivo, símbolo de paz y fertilidad. Los habitantes eligieron el regalo de Atenea, y desde entonces la ciudad le perteneció a ella. Esta decisión simbolizaba paz y prosperidad para la ciudad. Incluso en la generación más joven de dioses, las intrigas no cesaban. Perséfone, hija de Deméter, fue secuestrada por Hades, lo que causó graves consecuencias. Según una versión, Zeus dio su consentimiento silencioso para el secuestro. Deméter, al enterarse de la desaparición de su hija, dejó de hacer crecer las cosechas. Los humanos eran débiles, efímeros, incapaces de hacer milagros, pero formaban parte de la creación y su destino estaba por definirse. Surgió la pregunta: ¿tienen los dioses el derecho de decidir todo y quién les contradecirá? Quien desafió el orden divino se convirtió en uno de los héroes más controvertidos de la mitología: Prometeo. Él era un titán, pero no luchó del lado de Cronos. Durante la guerra de los titanes, Prometeo mantuvo la neutralidad y al final se puso del lado de Zeus. Por eso le permitieron permanecer libre, a diferencia de otros titanes encerrados en el Tártaro. Prometeo era conocido por su perspicacia e inteligencia. Su nombre significa el que piensa adelante, pero también era terco y propenso a tomar decisiones por sí mismo. Según la leyenda, fue Prometeo quien participó en la creación de los primeros humanos. Los moldeó con arcilla y les enseñó el habla, la escritura, otorgándoles conocimientos y habilidades. El don de Prometeo no fue simplemente una ayuda, sino un desafío. Zeus lo percibió como una traición, entendiendo que el fuego es símbolo de poder y libertad. Los humanos, al obtener poder, podrían desear libertad. Zeus decidió castigar cruelmente tanto a los humanos como al propio Prometeo por este desafío y la violación de la voluntad de los dioses.
Para los humanos creó a la mujer Pandora. Todos los dioses la moldearon. Afrodita le dio belleza, Hermes, habla y encanto, Atenea, habilidad en las artesanías. Zeus puso en Pandora una calamidad oculta. Le entregaron un recipiente, que más tarde se llamaría la caja de Pandora. Debía ser un regalo para los humanos, pero escondía un peligro. Cuando Pandora llegó a los humanos, la recibieron con entusiasmo y encanto. El hígado volvía a crecer, y la tortura se repetía infinitamente. Esto simbolizaba el castigo por cada día que él dio a la gente el fuego y el conocimiento. Pasaron siglos. Prometeo permaneció encadenado, pero no quebrantado. Se negó a arrepentirse y guardó el secreto de la profecía. La profecía decía que algún día nacería un hijo capaz de derrocar a Zeus si éste cometía un error. Esa esperanza sostenía a Prometeo. Prometeo guardó este secreto a cambio de la esperanza de liberación. Creía que algún día llegaría el rescate. Solo un héroe se atrevió a liberar a Prometeo, Heracles, hijo de Zeus, que vino a superar todos los obstáculos por la libertad. Prometeo era hijo de la mortal Alcmena. Realizando hazañas, llegó al Cáucaso, mató al águila y rompió las cadenas que lo ataban. La libertad completa no llegó de inmediato a Prometeo. Zeus le obligó a llevar un anillo hecho de fragmentos de cadena, símbolo de perdón, pero no de liberación. La historia de Prometeo es un caso raro donde un dios se enfrentó a los dioses. Se convirtió en símbolo de resistencia y protección de la humanidad. Su acto enseña que el bien no siempre es obediencia y la justicia no siempre sigue la ley. Después de esto, las relaciones entre dioses y humanos se complicaron. El Olimpo dejó de ser solo un lugar de poder. El Olimpo se convirtió en observador, juez y a veces enemigo. Las personas que recibieron el fuego ya no podían volver a la sumisión. Prometeo desapareció de los mitos, pero permaneció como una figura especial, ni olímpico ni humano, alguien entre ambos. Él entregó a los inmortales parte de su poder y se convirtió en un ejemplo eterno para los mortales. Al principio del mundo, dioses y humanos estaban más cerca. Vivían en un mismo ritmo, respiraban el mismo aire, se comunicaban directamente. Los humanos ofrecían dones. Los dioses respondían con señales, milagros e intervenciones. Este tiempo luego sería llamado la Edad de Oro. La Edad de Oro es una época antes de guerras, mentiras y miedo. Pero nada es eterno, ni siquiera la armonía. El mundo comenzó a cambiar, y muchas cosas se volvieron diferentes, no como antes. La distancia entre dioses y humanos comenzó gradualmente, sin un evento específico. Fue casi imperceptible, pero cuando sucedió, recuperar la cercanía anterior se volvió imposible. Los primeros en romper el equilibrio fueron los mismos dioses. Zeus, buscando mantener el orden, recurría cada vez más a medidas severas, convirtiendo peticiones en órdenes, castigando ciudades y pueblos. Después de los eventos con Prometeo y Pandora, la gente cambió su actitud hacia los dioses. El fuego, otorgado por Prometeo, les dio independencia, pero rompió el vínculo anterior con lo divino. La gente dejó de pedir misericordia y comenzó a pedir protección. Surgieron oraciones por clemencia y bendición, y las relaciones entre mortales y dioses se volvieron tensas. Zeus observaba el desarrollo de los mortales. Entendía que ya no eran criaturas silenciosas, sino que discutían, construían y descubrían, olvidando las antiguas normas. Entonces Zeus decidió que el mundo debía pasar por épocas, cada una menos perfecta que la anterior, para mantener el equilibrio y el orden. La primera fue la Edad de Oro, un tiempo de paz, sin trabajo ni enfermedades, cuando la gente vivía bajo la protección de los dioses en armonía y felicidad. Luego vino la Edad de Plata. La gente empeoró, su vida se acortó, comenzaron a discutir y a rechazar los sacrificios. Después, la Edad de Bronce, tiempo de guerras y disputas, cuando las armas se convirtieron en parte de la vida cotidiana y la destrucción se apoderó del mundo. Antes, los dioses se sentaban a la misma mesa que los humanos, pero ahora se han distanciado. Algunos abandonaron el Olimpo, y Hestia cedió su lugar a Dionisio, eligiendo el retiro. Hefesto pasaba cada vez más tiempo en la forja, y Apolo, dios de las profecías, comenzó a dar respuestas y predicciones cada vez más enigmáticas. Atenea hablaba a través de señales, pero no se aparecía personalmente a los guerreros, y Zeus intervenía cada vez menos directamente en los asuntos humanos. Zeus se convirtió más en un principio que en una persona. Su ira dejó de ser relámpagos, ahora eran destinos, parte del orden natural. Las decisiones de Zeus no se discutían, se convertían en una parte inseparable del mundo. Los dioses comenzaron a delegar sus funciones a héroes entre los humanos.
Los humanos con padres inmortales y madres mortales, como Hércules, Perseo, Teseo y Aquiles, se convirtieron en el vínculo entre el Olimpo y los humanos. A través de estos héroes, los dioses continuaban actuando, pero ya no directamente, sino de manera indirecta, transmitiéndoles sus poderes y tareas. El distanciamiento de los dioses no fue causado solo por los humanos. Los dioses estaban cansados de la responsabilidad eterna y observaban cómo las generaciones cambiaban y olvidaban los votos. Los rituales comenzaron a distorsionarse y con cada nuevo crimen contra el orden, los dioses se preguntaban cada vez más si debían seguir interviniendo en los asuntos humanos. Atenea, Ares, Afrodita y Apolo luchaban por las ciudades, elegían héroes y dirigían flechas, pero la guerra fue muy cruel y destructiva. La guerra mostró que incluso con el apoyo de los dioses, las personas se encaminan hacia la destrucción y la muerte, a pesar de las intervenciones y ayudas divinas. Después de esta guerra, el Olimpo guardó silencio. Los oráculos hablaron con menos frecuencia, los milagros ocurrieron cada vez menos, y los mitos gradualmente se convirtieron en leyendas. Los dioses aún existían, pero ya no se escuchaban sus pasos. Los relámpagos no brillaban sobre los campos, y sus rostros no aparecían en el humo de los altares. Así terminó la Edad de Oro, y comenzó una época que los griegos llamaban real, llena de injusticia, dolor, dudas y elección propia. Los dioses se retiraron no porque desaparecieran, sino porque dieron al mundo autonomía y la posibilidad de decidir su propio destino. El Olimpo permaneció, la montaña sigue oculta entre las nubes, y cada quien que levanta la mirada siente que allí arriba todavía hay alguien. Alguna vez el Olimpo no fue solo una montaña, sino el corazón del mundo, de donde emanaba la fuerza y se impartía justicia, pero los tiempos cambiaron. Con cada siglo, los pasos de los dioses se volvían más silenciosos. Nadie ahora escucha cómo Afrodita teje patrones de sentimientos y emociones en el mundo humano. No se ve cómo Hermes vuela sobre la tierra con un mensaje que nadie espera. Sus sandalias aladas ya no se oyen en el ruido del mundo moderno. Los rayos de Zeus ahora retumban no como señales, sino como clima común, habiendo perdido su significado divino y su poder de advertencia. La gente ha dejado de ofrecer sacrificios en los altares, no busca respuestas en el templo de Delfos, ni jura por el nombre de Atenea en decisiones difíciles. Pero eso no significa que los dioses hayan desaparecido o muerto. Los dioses no mueren, simplemente han entrado en la memoria y las leyendas, en los corazones de las personas. Viven en cuentos, imágenes, historias que se transmiten de generación en generación, de padre a hijo, de abuela a nieta. Los dioses viven en libros, pinturas, teatro, en intentos de explicar el mundo a través del carácter, el amor, el miedo y el valor de cada persona. Ahora los dioses se han convertido en símbolos y viven en nosotros. Zeus en el sentido de justicia, Atenea en la habilidad para tomar decisiones difíciles. Poseidón vive en la ira del mar, cuando una persona está en la orilla y siente la fuerza implacable de la naturaleza alrededor. Hades está presente en cada despedida que no elegimos, en los momentos inevitables de pérdidas y separaciones. Artemisa vive en la elección de la soledad, en la búsqueda de libertad e independencia, en la búsqueda de su propio camino. Apolo simboliza la aspiración a la armonía, la belleza y la música, el deseo eterno de perfección y equilibrio. Hera vive en la defensa de lo que es valioso, en los lazos familiares y en la fidelidad a sus seres queridos e ideales. Prometeo vive en cada uno que rompe las reglas por el bien y la justicia, en la lucha por la luz y el conocimiento. Ya no escuchamos la voz de los dioses, pero vivimos con sus historias. Mientras sus relatos resuenen, el Olimpo no está vacío, está vivo. Quizás los dioses estén cansados, o todavía miren no como gobernantes, sino como aquellos que quieren que seamos nosotros mismos y entendamos la sabiduría de la búsqueda. La sabiduría no está solo en la obediencia, sino también en la búsqueda. El mito no es una invención, sino un espejo que refleja las profundidades de nuestra conciencia e historia. Cuando la tarde cae sobre el mundo y la última luz se va del horizonte, el cielo se oscurece, levantamos la mirada no para buscar respuestas, sino para recordarlas. Como hace miles de años, miramos al cielo para recordar que los dioses existieron y quizás todavía están entre nosotros, presentes de manera invisible. Y ahora descansa. Que los dioses no te perturben. Ya han contado todo y ha llegado el momento de la paz y la tranquilidad interior para